Buenos días, profesor. Buenos días, Isabel. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Prendemos nuestra cámara para iniciar, jóvenes. Muy bien, Sofía. Muy bien. Silva. Odis. Prendemos nuestra cámara, jóvenes. Rangel, prende tu cámara. Muy bien, Víctor, buenos días. Isabel, prende tu cámara. Muy bien. Sebastián, prende tu cámara. Muy bien, jóvenes, hoy día en nuestra clase de física vamos a hacer dinámica circunferencial 1. ¿De qué se va a encargar la parte de dinámica circunferencial? Es una parte de la mecánica que estudia las condiciones que deben cumplir una o más fuerzas para que un determinado cuerpo... Buenos días, profesor. Buenos días, alumno. Para que un determinado cuerpo se encuentre en movimiento circular. En un movimiento circular aparece la velocidad angular y la velocidad tangencial. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá vamos ahora a contemplar la masa y la fuerza que hace que este cuerpo describa una circunferencia. En movimiento circular no hemos visto la masa ni la fuerza, solo que se movía con... que el cuerpo se movía con velocidad angular en el centro y con velocidad lineal en la periferia, ¿ok? Entonces debemos de distinguir qué cosa, bien, lo que es un plano vertical y lo que es un plano horizontal. En un plano vertical, ¿qué resulta? En un plano vertical resulta que el sistema va a estar así y habrá un punto máximo, tensión mínima y tensiones de esta naturaleza. Y un plano horizontal es como una mesa. Entonces el cuerpo gira de forma horizontal describiendo este tipo de trayectoria, plano horizontal y plano vertical. Entonces veremos acá lo que es una aceleración centrípeta y lo que es una fuerza centrípeta. Una aceleración centrípeta, jóvenes, es aquella aceleración, es una magnitud vectorial que nos mide la rapidez con la cual cambia de dirección el vector velocidad.
Entonces la aceleración centrípeta será velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Pero también la aceleración centrípeta se puede colocar como... La aceleración centrípeta se puede colocar como... ¿Quién? La aceleración centrípeta se puede colocar como la velocidad angular al cuadrado, como la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿ok? Entonces, de esa manera podemos también expresar la aceleración centrípeta, es decir, la aceleración centrípeta se puede colocar como la velocidad tangencial al cuadrado por el radio, sobre el radio, o la velocidad angular al cuadrado sobre el radio. Entonces puedo colocar también así la aceleración centrípeta. También lo puedo colocar como la velocidad tangencial al cuadrado o la velocidad angular al cuadrado, donde W, ¿qué cosa va a ser? W va a ser velocidad angular. Debemos tener eso. W se va a llamar velocidad angular. Velocidad angular. Ya. Profesor, su pantalla se ve ploma. No se ve nada, profe, está en azul su pantalla. Ahí está bien, ¿no? Ya. Entonces W va a ser velocidad angular y B va a ser velocidad tangencial. La aceleración centrípeta es aquella aceleración que está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Siempre desde cualquier posición apunta hacia el centro de la circunferencia. Perfecto. La fuerza centrípeta es la resultante de todas las fuerzas radiales que actúan sobre un cuerpo. Yo tengo un cuerpo acá. Las fuerzas centrípetas son todas las fuerzas radiales que apuntan hacia el centro. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza centrípeta será masa por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta puede ser velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. De esa manera se puede expresar la aceleración centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta siempre será sumatoria de fuerzas hacia el centro menos sumatoria de fuerzas hacia afuera, ¿correcto? Sumatoria de fuerzas hacia el centro menos sumatoria de fuerzas hacia afuera. Muy bien. Acá veremos la tensión máxima y la tensión mínima. Habrá una tensión máxima en el punto C, porque la tensión está a favor y el peso está en contra. Y en el punto A habrá la tensión mínima porque el peso está a favor de la tensión. Luego, en el punto A es la tensión mínima y en el punto C la tensión máxima. La fuerza centrípeta en A es tensión de A más mg y la fuerza centrípeta en C es la tensión en C menos el peso, porque es fuerzas que están a favor de la aceleración centrípeta menos fuerzas que están en contra. Los puntos D y B son puntos cualquiera. Acá está la tensión y acá el peso. Acá está la tensión y acá está el peso. Y esto lo descomponemos como una componente que va a ser radial, que está siguiendo el sentido del radio. Y esto una componente perpendicular al radio. Ya. Muy bien. En base a eso, jóvenes, vamos a hacer los ejercicios. ¿Qué dice? A ver, la esfera de 200 gramos, uno no, es lanzada como se muestra la figura. Cuando pasa por su posición más baja, la tensión en la cuerda es 9,2 newton. Determine para esta posición su rapidez. O sea, me piden la rapidez en esta posición, ¿correcto? La velocidad B que no conozco. Entonces, en este punto aparece la tensión, diagrama de cuerpo libre, y el peso mg. La masa es 200 gramos, lo pasamos a kilogramos. ¿Qué se hace para pasar de gramo a kilogramos? A ver quién me dice. ¿Se divide entre 1000? Se divide entre 1000, perfecto. ¿Quién dijo?
Martínez. Martínez, ¿no? A ver, Martínez, perfecto. Para pasar de gramo a kilogramo se divide entre 1000 y es lo que se ha hecho. He dividido 200 entre 1000 y me ha salido exactamente 0,2, ¿correcto? 0,2. Por eso aparece acá la masa 0,2. Como no me dicen nada de la gravedad, considero 9,8. Muy bien. Entonces ahora aplicamos la segunda ley de Newton, que dice, sumatoria de fuerzas radiales debe de ser igual a la fuerza centrípeta, y eso igual a la masa por la aceleración centrípeta. La masa es m, pero la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o la masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Pero esto no voy a usar, sino voy a usar esto. Fuerza radial, fuerza que están a favor de quién? A favor de la aceleración centrípeta. Se mira la flecha, 9,2, menos el que está en contra. Este está en contra de esta aceleración, 0,2 por 9,8. Igual a la masa que vale 0,2 por b al cuadrado sobre el radio, pero el radio vale 1 metro. Ahí está, 1 metro. Y entonces operando sale 6 metros por segundo, ¿correcto? 6 metros por segundo sale la velocidad en la posición más baja, ¿ok? En la posición más baja. Muy bien. Ejercicio número 2. Dice, la esfera de 2 kilogramos se mueve en un plano horizontal liso, en un plano horizontal. Si la cuerda en cada segundo barre 5 radianes y el valor de su tensión, ¿cuánto es? El valor de su tensión es igual a 20 newton, determina su longitud. La longitud de la cuerda viene a ser el radio de la cuerda. Entonces acá hacemos la fuerza, la tensión en un plano horizontal. ¿Qué cosa tenemos? La velocidad angular será 5 radianes por segundo. La velocidad angular será 5 radianes, como es cada segundo, por segundo. Ahí está. Entonces, sumatoria de fuerzas radiales es igual a la fuerza centrípeta, igual a la masa por la aceleración centrípeta, masa por velocidad angular al cuadrado por el radio R. La tensión es la única fuerza radial, es la única fuerza que va hacia el centro. Es igual a la masa, que vale 2. La velocidad angular es 5, porque es 5 radianes por segundo, 5 al cuadrado, por el radio R. Acá voy a tener 25 por 2, 50. 20 entre 50 sale 0,4 metros. Entonces la longitud, que es el radio, vale 0,4 metros. Ya está. Ejercicio número 3. ¿Qué dice? Dice, la esfera unido a la cuerda se mueve en un plano horizontal. Está en un plano horizontal, hacia abajo. Ya. No está en un vertical, horizontal. Si la tensión en la cuerda que pasa por A es 16 newton, acá, esta cuerda yo le he llamado tensión 1, vale 16 newton. Determina el valor de la tensión en la cuerda cuando pase por B, esta tensión T, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas radiales es igual a la fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta, masa por velocidad tangencial al cuadrado por el radio, sobre el radio, o masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Pero voy a usar esto. Entonces, en el punto A, la fuerza radial, tensión 1, masa por B al cuadrado sobre R. Tensión 1, 16, es igual a M por B cuadrado, B vale 2, ahí está, velocidad tangencial vale 2, al cuadrado sobre R. Cuarta 1, cuarta 4, M sobre R vale 4. Ahora vamos a B. En B, la tensión radial es T. Masa por la velocidad tangencial, 5 al cuadrado, sobre el radio. Pero M sobre R, ¿vale cuánto? 4. Allá, será 4 por 5 al cuadrado, 25. La tensión en el punto B será 100 newton. ¿Correcto? Muy bien. Valeria, prende tu cámara, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes?
¿Todos entendido? Perfecto. Muy bien. Vamos al ejercicio número 4. Entonces, el ejercicio número 4 lo vamos a ejecutar. A ver, vamos a ver. Ejercicio número 4. ¿Qué tenemos acá? En el ejercicio 4 vamos a tener lo siguiente. A ver. Lo llevamos acá. Perfecto. Ahí está. Y llevamos también lo que nos interesa. ¿Qué cosa nos interesa? Nos interesa el valor de la fórmula. Ya, jóvenes. El péndulo cónico, ¿todos miran la pantalla? ¿Están mirando todos? ¿Correcto? ¿Se visualiza? Perfecto. Entonces dice, el péndulo cónico, ¿correcto? Desarrolla MCU. Determina el periodo del movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, jóvenes? Lo primero que vamos a hacer es descomponer. Hacemos un corte imaginario acá, ¿correcto? Y aparece una fuerza de tensión. Hacemos un corte imaginario, aparece una fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión se va a ir hacia arriba. Aparece acá una fuerza de tensión. ¿Hacia dónde apunta esa fuerza de tensión? Se va hacia arriba, aproximadamente así. Ahí. Entonces se irá una fuerza de tensión que estará saliendo de este punto y se va a ir por este tramo. Ahí está. ¿Qué fuerza es esto? Es una fuerza de tensión. Ya. Hacia abajo se irá, ¿qué cosa? Hacia abajo se va a ir el peso. Ya. Entonces tendremos ahí el peso. El peso que irá hacia abajo. Ya está. Este es el peso. Tenemos que hacer, es el diagrama de cuerpo libre. Este es el peso que va a estar apuntando hacia abajo. Entonces yo tengo acá el peso. Perfecto. Y entonces como ya tengo esto, esto es la tensión, una tensión cualquiera que no conozco. Esa es la tensión T. La tensión T. Ya. Pero ahí no va a quedar todo. Yo necesito, ¿qué cosa? Descomponer esa tensión en una componente que va a ser vertical, ¿correcto? Aquí estará. Y en una componente que va a ser horizontal. Ya está, perfecto. Y entonces, esta es una componente vertical de la tensión. ¿Está bien? Entonces voy a tener acá una componente horizontal y voy a tener acá una componente vertical. Perfecto. Ahora, este ángulo que es 37 grados, se va a ir al otro lado, que también va a ser 37 grados. 37 grados. Ya, ese ángulo también es 37 grados por alternos internos, ¿correcto? Por alternos internos. Entonces, eso será 37 grados. Y lo llevamos ese 37 grados acá. Ya. ¿Este cuál será? Acá será los 37 grados. Ya. Luego, la componente que aparece acá será igual a ¿quién? Será igual a T multiplicado, ¿correcto? T multiplicado por el coseno de 37 grados. 37 grados. Eso será esa componente, ¿correcto? T coseno de 37. Esa es la componente que aparece. ¿Por qué coseno? Porque está a su costado. Y la componente que aparece acá, ¿será cuánto? Será T multiplicado por el seno de 37 grados. Ya. Muy bien. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces nos damos cuenta que quien está a favor de la aceleración centrípeta, ¿quién es? El que está a favor de la aceleración centrípeta
es esta fuerza, ¿no? Entonces, el que está a favor de la aceleración centrípeta que apunta hacia el centro, ¿quién es? El que apunta hacia el centro es justamente esta fuerza. Ahí está. Entonces, eso es, tiene el sentido de la aceleración centrípeta. Hace. Ya. Y vamos a decir, ¿qué cosa? Sumatoria de fuerzas radiales es igual a la fuerza centrípeta, igual al producto de masa por aceleración centrípeta, ¿correcto? Ya está. Entonces, vamos a tener así. Masa por aceleración centrípeta. Ya está. Sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Y esto será igual a qué? Esto de acá debe de ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Por el radio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Ya está. Entonces tenemos que usar eso. ¿Por qué velocidad angular al cuadrado? Porque me pide el periodo. ¿Y cómo va a aparecer el periodo? Con velocidad angular. Reemplazamos. La única fuerza radial es T seno de 37. Tenemos acá T seno de 37. T seno de 37 grados es la única fuerza radial. Ya está. Debe de ser igual al producto de la masa por la velocidad angular al cuadrado. ¿Está bien? Velocidad angular, pero velocidad angular, jóvenes, es, ¿qué cosa? Para un periodo es igual a 2pi, ¿correcto? Que podemos tener así, 2 multiplicado por pi, ¿está bien? Por pi, y todo eso por, ¿correcto? Si no, voy a trabajarlo así también. Voy a tener así. Por velocidad angular al cuadrado, por el radio R. Y ahí voy a reemplazar los valores. Ahí voy a reemplazar los valores. Ya. Y ahí vamos a reemplazar. Hasta ahí no hay problema porque llego con una ecuación. A esto que aparece acá le voy a llamar ecuación 1. 1. Ahí está. Le llamo esto 1. Relación número 1. Ya está. Luego voy a ¿qué? Luego voy a lo siguiente. Ahora vamos en la vertical. En la vertical, jóvenes, la fuerza resultante en el eje Y debe ser igual a 0. Fuerza resultante en el eje Y es igual a 0. ¿Está bien? Como va a ser igual a 0, entonces, ¿qué voy a tener? Entonces vamos a tener que la fuerza que se van hacia arriba será igual a la fuerza que se va hacia abajo. Pero el que se va hacia abajo, por si acaso, es MGA, masa por gravedad. Es el que se va hacia abajo. Ah, ya. Entonces vamos a tener acá T multiplicado por el coseno de 37, ¿correcto? Coseno de 37 grados, debe de ser igual, ¿a quién? Debe de ser igual a la masa por la gravedad. Muy bien. Y a esto que está acá le llamamos ecuación número 2. Ecuación 2. Ya. Una vez que he planteado la ecuación 1 y la ecuación 2, voy a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Entonces hacemos eso. 1 entre 2. Al dividir 1 entre 2, ¿qué vamos a tener? 1 entre 2, vamos a tener lo siguiente. La ecuación 1 entre la ecuación 2. Entre la ecuación 2. Entre la ecuación 2. Miembro a miembro, por si acaso. Miembro a miembro. Miembro a miembro. Al dividir voy a tener seno entre coseno, que me sale tangente de 37. Tenemos entonces tangente de 37 grados. Ya está. Debe de ser igual, al dividir M con M se van, voy a tener ¿qué cosa?
voy a tener lo siguiente. Voy a tener W al cuadrado por R sobre G. Ya está. Entonces voy a tener acá W al cuadrado. ¿Está bien? Vamos a tener así, sobre G. Entonces hacemos así nada más. Va a venir acá. Tendremos entonces, ahí está. Vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener W al cuadrado. Esto es lo único que me queda. W al cuadrado sobre G. W al cuadrado por R sobre G. Y abajo solamente me quedaría, ¿qué cosa? Me quedaría G nada más. Abajo me quedaría G nada más. Ya está. Muy bien. Entonces, tangente 37, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale tangente 37? 3/4. 3/4. ¿Quién dijo? Martínez. Martínez. Muy bien. Tangente 37, 3/4. ¿Correcto? Pero a mí me dice considera GP. Entonces vamos a tener así. ¿eh? Vamos a tener así. Como a mí me dice considera G igual a pi al cuadrado, entonces ahí debe estar encerrado algo. Entonces tenemos ahí. Tenemos que jalar ese pi cuadrado porque es igual al valor de G. Ya está. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. G es pi cuadrado, que es el que aparece acá, ¿no? Por tangente 37, que será igual a, por si acaso, acá aparece G. G que será igual a pi cuadrado. Entonces este G viene a multiplicar, que es pi cuarto, tangente 37 es 3/4. Entonces ponemos acá por 3/4. 3/4. 3/4. Y eso debe de ser igual a lo siguiente. Pero jóvenes, acá es velocidad angular. Pero la velocidad angular se va a poner como 2pi, ¿está bien? 2pi sobre el periodo, ¿ves? 2pi. Entonces ponemos acá. Entonces me conviene poner 2pi, correcto, sobre el periodo. Pero es solamente 2pi nada más, ¿ah? 2pi. 2pi sobre el periodo. Y acá aparece justamente el periodo que será abajo. Abajo va a aparecer 2pi sobre el periodo. Ahí está, 2pi sobre el periodo. El periodo es acá, viene para acá. Y t aparece acá. Y t aparece acá, sobre el periodo. Eso es velocidad angular, que vendría dado por todo esto, paréntesis, y acá también paréntesis. Y está elevado al cuadrado. Eso, todo esto elevado al cuadrado. ¿Okay? Debemos tener en cuenta. Un poquito más arriba le ponemos el paréntesis. Entonces vamos reemplazando que velocidad angular, ¿qué cosa es? Es justamente eso, ¿no? Perfecto. Y tenemos, está elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado. Y por el radio R. Pero el radio, ¿cuánto vale? Entonces, para el radio, sí tenemos que tener en cuenta qué cosa, que aparece un triángulo. ¿Cuál es? El triángulo yo voy a tener así, voy a tener de esta manera, horizontal, y voy a tener de esta manera. Esto va a valer ¿cuánto?
esto va a valer 20. Y este ángulo es 37, entonces ya puedo calcular todo, pues, ¿no? ¿No ves que ahí tengo 37 grados? Entonces, y acá es 90, entonces es un triángulo notable. Ya. ¿Cuánto vale el radio entonces? Si yo tengo que esto es 20 y esto es 37 grados y acá esto es 90, ¿cuánto valdrá este radio que aparece acá, que es la horizontal? ¿Cuánto valdrá este radio? Entonces este radio R valdrá ¿cuánto? ¿Quién me dice? Este radio R será igual a ¿cuánto? ¿Mm? Esto es 5K, K vale 4, entonces este radio ¿cuánto vale? 12. ¿Está bien? Este sería 5K, K vale 4, y el que se pone acá sería 3K, R vale 12. Entonces, de tal manera que tenemos por el radio que acá valdría por 12. Ya está. Y ahí aparece justamente, observe, que el periodo pi cuadrado con pi cuadrado se van, porque si no, ¿cómo voy a botar pi cuadrado? No voy a poder, ¿sí o no? De tal manera que, entonces, cuando yo voy a trabajar, ese periodo sale aproximadamente 0,8 segundos. Entonces, este periodo T es igual a 0,8 segundos. 0,8 segundos. Ese sería el periodo. ¿Está bien? El periodo sale 0,8 segundos trabajando como debe ser. Entonces, la parte operativa matemática no hay problema, lo podemos hacer rápidamente. Lo que interesa es que el alumno sepa cómo descomponer la fuerza de las tensiones, ¿ok? De las tensiones. Muy bien. Entonces, esta resolución lo pasamos a llevar a cabo para lo siguiente. Y lo colocamos en la parte que le corresponde. Ahí está. Entonces, eso sería la resolución de ese problema. A ver, veamos. Siguiente. En el siguiente ejercicio nos piden calcular, ¿qué cosa? Determinan la máxima rapidez angular, nos piden la velocidad angular, pero para esto tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, obligado. ¿Cómo lo vas a hacer? El diagrama de cuerpo libre, jóvenes. Tenemos que hacer lo siguiente. Lo llevamos acá y tenemos ahí el problema, ¿ok? Entonces, de tal manera que ahí está. Pero acá tengo que decir que como yo voy a dar una vuelta, este va a girar queriendo dar una vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo voy a querer dar una vuelta, ¿no? Todo esto va a querer dar una vuelta. Este también va a querer girar con una vuelta. Entonces, al querer dar una vuelta, ¿no? Entonces, aparece, esto va a querer rotar de esta manera y ¿qué va a pasar? Que el cuerpo se va a querer ir hacia afuera. Entonces, aparece una fuerza de fricción. Esa es la única fuerza que va a aparecer. Ahí está. Esta fuerza es una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento es la que va a aparecer ahí. Fuerza de rozamiento. Ya. Esa fuerza de rozamiento es la única fuerza radial. Entonces, cuando yo voy a aplicar, voy a decir, la fuerza radial debe de ser igual a ¿quién? La fuerza radial, diremos así. Sumatoria de fuerzas radiales
debe de ser igual a ¿quién? Fuerzas radiales es igual a la fuerza centrípeta igual a la masa por aceleración centrípeta. ¿Igual a quién? A la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio R. ¿Está bien? Ya. Entonces, de tal manera que siempre debo de colocar a priori eso. Debo de colocar sumatoria de fuerzas radiales y voy colocando lo que a mí me interesa, ¿ok? Ya está. Y aquí reemplazo la única fuerza radial, la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento. Como voy a tener acá la fuerza de rozamiento es la única fuerza de fricción, debe de ser igual a la masa, ¿correcto? Multiplicado por, debe de ser igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. Por la aceleración centrípeta. Que sería igual a la velocidad angular al cuadrado que me piden, velocidad angular al cuadrado por el radio R. Muy bien. Entonces, una vez que yo tenga esto, ¿no? Vamos a tener que reemplazar los valores. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? ¿Quién me dice? La fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal, pero la normal será igual al peso, que es igual a mg. Bien, seguiremos detallando este problema en la próxima clase, jóvenes, ¿no? Y haremos más ejercicios, ¿ok? Ahora me van a contestar a la lista, me contestan a la lista, ¿ya? A ver. Acuña, Lora, Presente. Manrique, Presente. Martínez, Presente. Rangel, Requena, Presente. Rodríguez, Presente. Roque, Presente. Silva, Presente. Sosa, Terrones. Presente. Bien. Rangel. Bien, jóvenes. Profesor, Sí. el trabajo del día del logro se lo tenemos que presentar al 28, ¿no? Con No, un video. hasta el 24, envíenme los videos, ¿ya? Porque eso el 28 yo lo había puesto, pero en Profesor, una reunión la vi, Hay un Paola, problema, es que Profesor, nosotros es- tenemos 3 alumnos en nuestro grupo Ya. y ya avanzamos nosotras dos, que somos Kiara y yo, Ya. y el otro alumno no quiere avanzar nada, ya le escribimos y no ha avanzado En nada. este caso me dan la relación del alumno que no trabaja, yo a él le voy a poner Profesor. una nota muy baja, porque a los alumnos que cumplen todo, yo le voy a poner No alta, sé si alta usted nota. sabrá el inconveniente que tiene, pero yo le voy a escribir por el WhatsApp y ya le aviso. Ah, ya, pues, de acuerdo a eso ya tú me dices para tomar una Profesor. decisión.